¿Qué hay, nakamas? Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un tuto sobre los posibles testers, ¿no? Si queréis pillar algún tester. Y vamos a empezar por los básicos, ¿no? Este tester es el que tengo algunos vídeos con él. Este tiene una mención especial porque este lo encontré enterrado en la casa de mis abuelos, ¿no? En una finca, lo arreglé, ¿no? Aunque esté enterrado, lo arreglé. Lo limpié y le puse las conexiones, ¿no? Y la pila, que es aquí. Y nada. Y tiene lo básico, ¿no? Corriente continua, corriente alterna, para resistencias, ¿no? Diodos y demás. Para batería, para medir de todo, ¿no? Corriente continua, corriente alterna, ¿no? Para medir la corriente de casa. Y las baterías, pilas en continua y demás. Este es el básico de todos, ¿no? Lo puedes pillar por poco precio. Aún los hay. Es de ruedecita. Es el típico, ¿no? Ya es bastante antiguo, ¿eh? Ya es bastante... Pero bueno. No es el abuelo. El abuelo ya hice un tutorial, ¿no? Es de las agujas, que aún lo tengo también. Después sería este, ¿no? Este es más moderno. También. ¿No? Aquí está. Con la ruedecita. Corriente alterna, corriente continua. Y nada, lo mismo, ¿no? Diodos para resistencias, la luz. Tiene lo mismo, ¿no? Bien. También es un modelo, este es bastante bueno ya, ¿eh? Este es el modelo, si lo miráis aquí, KM08. Es de Coban, es un modelo bastante bueno. Y aquí también, ¿no? Para la batería. Tiene una pila de estas. A ver si podemos mirarla. Aquí está. No sé si la miráis. Esperar. A ver. Una pila de estas cuadradas, ¿no? Bien. Y el último modelo sería este, el que nos vino, ¿no? Hace poco. También digital, pero ya es un tipo móvil. Y el modelo es el KM0601. Y ya es digital. Vamos a explicar y ya es automático ya. En estos, por ejemplo, la diferencia entre este, nos vino una cajita, ¿no? Pero vamos a explicarlo antes de abrirlo. Nos vendría una cajita que sería esta. Y nada, sería tipo móvil. Es pequeñito, es tipo móvil, ya os digo. Y vamos a explicar, pero antes de explicarlo, a diferencia de los estos dos, este, el que vamos a explicar, el que vamos a explicarlo bien, no tiene la ruedecita esta. Ya no hace falta darle, ¿no? Elegir lo que vamos a medir, ¿no? En el selector, ¿no? En la ruedecita. Este ya es automático, ya tiene un botón que le dais, que sería este. Y ya elegiremos, sería aquí, y ya elegiremos la corriente, ¿no? En este, a diferencia de este, es que la corriente continua y la corriente alterna, que sería esta de aquí, ¿no? Más resistencias, ¿no? Que serían estas, o los diodos, ¿no? Ya lo hace automático, ¿no? Ya no hace falta darle al selector ni elegir en qué parte sería, ¿no? Este ya lo hace automático. Vamos a explicar las partes, lo que trae. Estos, los básicos, estos dos, solo traen las pinzas, ¿no? Para medir, ¿no? Normal, ¿no? El cableado, las pinzas, positivo y negativo, y medir. Este ya trae sonda
de buscapolos, ¿no? Que serían los tornillos estos, ¿no? Los destornilladores. Que lo metes en el enchufe y sabe cuál es la fase o el neutro, ¿no? Ya brilla aquí, ¿no? Brillaría dentro aquí, tiene como una... tendría un cable aquí, ¿no? Si miráis, de cobre, no, a ver, ¿dónde está? Tiene aquí, ahí está, no sé si lo miráis. Que lo enchufaríamos y alumbraría, ¿no? Una bombillita ahí y nos diría cuál es el neutro, la fase. La fase o el neutro, la distinguiríamos con tal de enchufar. Pero esto ya lo hacemos también con estos dos, con un vídeo que ya os hice. Pero bueno, este en los utensilios que trae, la sonda y aparte las pinzas estas, ya tienen también los... Pero bueno, como se quitan, no hace falta recortar, ¿no? Yo en este tuve que recortar, en este de aquí, tuve que recortar con un cuchillo, tuve que recortar bastante, porque me vacilaba, ¿no? Metía en los enchufes y me bailaba, ¿no? Las medidas, se llaman vacilar, ¿no? Las medidas y bailaba seguido, porque no llega hasta el fondo. En este, por ejemplo, ya tienen una especie de capuchones en el nuevo y vamos a analizarlo. Y claro, la tecnología como va avanzando va mejorando y es bastante bueno este modelo, ¿eh? Lo estuve probando, eficaz y muy efectivo. Para aprender y para lo básico, ¡buah! De sobra, vamos, de sobra. Y estos también, cuidado, estos también, no digo que no, estos son muy buenos, pero bueno, con este ya lo hace automático y es un tipo móvil, es más visual, es más bonito, ya ocupa menos y ya no lleva pilas de estas cuadradas, de estas cuadradas. Este ya no tiene que desmontarlo, tiene un tornillo aquí, igual que este. Las pelitas estas que son así cuadradas, ¿no? Son las que llevan. Y otra cosa, ya que hice, lo reitero, ¿no? Esto es lo bueno que tienen esto, ¿no? La patilla aquí. Y puedes medir perfectamente, tranquilamente, mientras está así, ¿no? Tienes la patilla esa para apoyar en el suelo, los dos. Este en cambio no, pero bueno, se la podemos soldar siempre y cuando, ¿sabes? Con un poco de plástico tal, o le metemos. Lo malo, es lo único pega que le meta, pega que le veo a este tester, ¿no? Polímetro, que no tiene la pestañita esta de apoyar, es lo único que le faltaría, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar las partes, lo más grande, o sea, los pros y los contras, ¿no? Aquí no es una contra, pero bueno, es una ayuda esto, ¿no? De que lo apoyas aquí y listo, que no cae, ¿no? Siempre es bueno apoyarlo. Pero bueno, como os dije, siempre podéis soldar una patilla o algo ahí, o ponerle algo y listo. Y nada, vamos a empezar con el tuto del polímetro, ¿no? En este caso del modelo este. Del K-Wedge KM601. Pues vamos a mirar aquí, ¿no? El multímetro sería este. Nos trae las instrucciones. Serían estas. Manual. Es el modelo, como dijimos, KM601. Y es un multímetro. Viene con caja. Con esta. Ya le quitamos aquí, ¿no? Viene con caja. La sonda. Viene con las pinzas, ¿no? O las bananas aquí, a enchufar. Parecen... vamos a verlos aquí. Parece que son de... son de buena calidad. Ponemos aquí. Sí, en el tacto son de buena calidad.
Viene con dos packs de pilas AAA, o sea, uno para guardar. Muy bien, aquí ya la guardamos. Estas las vamos a enchufar al multímetro. A ver qué nos dice aquí el manual. Página 69. Español. Mira, viene aquí 3 años de garantía, nos pone aquí el modelo. Está bien saberlo. Página 69, vamos aquí a mirar. Ya este de aquí, ¿no? Pues bien, las instrucciones, la información de seguridad, la visión general del dispositivo, las mediciones del dispositivo y las especificaciones técnicas del multímetro, ¿no? El que las quiere mirar, que las mire, ¿no? Vamos a mirar en la 73, en este caso, que sería aquí. Miramos, tiene un sensor NCV, no sé si mira aquí bien, NCV, con lo cual podemos detectar los voltajes de red eléctrica sin cableado. Tiene linterna, que es un plus, aunque no alumbra mucho, Vamos a mirarlo, pero vamos a mirar después, pero hace la función. Tiene una sonda de temperatura, es esta de aquí, y el resto de características son características normales, ¿no? Para cualquier multímetro. Bien, en la página más adelante, 79 aquí, en este caso, tiene un modo automático, ¿no? Que es el auto aquí. Que en el modo automático selecciona solo la magnitud eléctrica que queremos medir. En este modo mide corriente continua, corriente alterna, resistencia y continuidad. Como miramos aquí. Bien. Aquí, en esta de aquí. En esta página nos dice el modo manual, como cualquier otro multímetro. Con lo cual, como miramos aquí, ¿no? Muestra. El multímetro tiene 9.999 cuentas, como miramos aquí, con lo cual es bastante preciso y sus características es capaz de medir 1000 voltios en corriente continua y 750 voltios en corriente alterna. Bien. Mide intensidades en corriente continua o corriente alterna y también mide condensadores. Puede medir hasta 100 megaohmios. También puede medir frecuencias hasta 10 megahercios, ciclos de trabajo y temperaturas en grados centígrados y Fahrenheit. Y nada, las instrucciones, ¿no? Van para saca. Bien, ¿no? Vamos a coger las pilas. Vamos a abrirlas y a colocarlas, ¿no? Aquí, miramos, tiene aquí el tornillo y con un destornillador vamos a quitarla, ¿no? Vamos a quitar el tornillito. Ahí está el tornillito fuera. Quitamos la batería, las pilas. Aquí está, ¿no? Con la uña.
o con un destornillador plano, en este caso, ¿no? Bueno, este es de estrella, ¿no? Pero bueno, con uno plano, si no tenéis unas uñas, quitáis la tapa, ¿no? Y ponemos las pilas y respetamos la polaridad, ¿no?, de cada una. Como miramos, la primera es para acá, ¿no? La segunda es para allá, como miramos aquí, no sé si os fijáis. La segunda es para acá. Y la tercera es para acá. Y ya está encendido. Pero bueno, ahora colocamos la tapa. Y ahora colocamos el tornillito. Y apretamos. Taca, 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 taca. Y listo. Y esto lo quitamos, ¿no? Please remove. De nada. Y ahora arrancaríamos, ¿no? Bien, ¿no? Ya tenemos las pilas montadas. Ahora vamos a dejarlo aquí al lado. Vamos a montarlo primero. Aquí arriba tiene aquí el encendido, ¿no? Como miráis, el arranque. Y aquí tiene esto aquí. Es mejor montarlo aquí, así, hacia arriba. Que tiene todo ahí. Y montarlo bien. Listo. Listo. Bien montadito. Como tiene que ser, ¿no? Vamos a dejarlo aquí al lado. Y vamos con los componentes, ¿no? Bien, aquí tenemos las ondas del multímetro bastante bien protegidas. Como miramos, pueden medir 600 voltios en categoría 4 y 1000 voltios en categoría 3. Esto quiere decir que son niveles de protección eléctrica. Tiene unos capuchones que se le quitan. ¿Ves? ¿Veis? Se quitan. Son estos. De aquí, como los capuchones, como miramos, que se le quitan. Si se le quitamos, se le resta la protección, que serían 1000 voltios en categoría 2, que son el entorno protegidos por magnetotérmicos y diferenciales. Si queremos más protección, tendríamos los capuchones, ¿no? Tendríamos que ponérselos. Se mira bien aquí, 1000 voltios en categoría 2. Si queremos más, tendríamos más protección, se los ponemos, ¿no? 1 y 2, ¿no? Ya tenemos más protección. Y así evitamos que las puntas hagan contacto eléctrico con el circuito sin proteger y provocar un cortocircuito, ¿no? Tenemos esta protección con las puntas. Sin ellas no, ¿entendéis? Pero bueno, yo en otros tutos ya os dije que en los antiguos les cortaba, ¿no? Los cortaba porque si no me vacilaba y no me llegaba al final del recorrido, ¿no? Del enchufe. Por eso, protección tienen de sobra, pero bueno. Es para evitar un cortocircuito, ¿no? Y un cortocircuito es cuando falla el aislamiento o la conductividad en el sistema eléctrico, que se produce cuando dos conductores de distintas polaridades o fase entran en contacto por haber perdido la cobertura, ¿no? El aislamiento. Ahora arrancamos el tester, ¿no? El botón de aquí de encendido. Y sería este, ¿no? Como miramos.
y nos arranca en automático, ¿no? Como miráis, ¿no? Auto, no hace falta ya decirlo, ¿no? Y se pone en la función de auto, que funciona en voltaje en corriente continua, corriente alterna, ohmios y medición en continuidad. Si queremos seleccionar alguno de los otros opciones, tendremos que hacerlo de forma manual. Le damos al botón rojo y podremos seleccionar las diferentes modalidades, ¿no? Este de aquí, como miramos, y aquí nos elegirá, ¿no? El rango. Le damos y ya miráis. ¿Miráis? Y si queremos otra vez el modo automático, lo dejamos calcado el rojo. Y ya nos pone auto otra vez. Que son las funciones más normales, ¿no? Que utilizamos. Vamos, corriente continua, alterna, ohmios, medición de continuidad, ¿no? Las más comunes, vamos, las que más utilizamos. Apagamos el multímetro. Voy a apagar aquí, calcando el rojo, para decir una cosa, ¿no? A la hora lo arrancamos y vais a fijaros aquí, ¿no? En las lucecitas estas que va a señalar. Esto es para enchufar las bananas, ¿no? En el orden correcto, ¿no? Está liado aquí. Estas dos, el negro en COM, ¿no? Y el rojo en miramos ahora. Arrancamos y ya nos indica aquí, ¿no? ¿Veis? Seguir. Vamos a enchufarlas. Y claro, tiene aquí, si os quedáis, que tiene aquí unas protecciones que están bien también. ¿Veis? Están bastante bien, mira tú por dónde. La roja y la negra, ¿no? Unas protecciones para cuando hay que enchufar, ¿no? Pues como dijimos, ¿no? El negro en el COM, y el segundo, ¿no? Aquí. Y los rojos. Aquí sería, ¿no? En el primero. Y no miráis, si está bien enchufado, no nos pita. Si estuviera mal enchufado, por ejemplo, vamos a desenchufar aquí para que miréis, ¿no? Y ahora vamos a enchufarlo aquí, ¿no? En los miliamperios. Vais a mirar que hace un clic y un pitido y nos va a llevar a los miliamperios. Fijaos. ¿Miráis? Y miráis la aguja, nos llevó a los miliamperios. Y aquí no nos deja cambiar el rango, si os quedáis. ¿Por qué? Porque solo nos deja marcar los miliamperios. Pero siempre apagamos, quitamos. Y aquí. Y arrancamos. Ya nos arrancará en automático, ¿no miráis? ¿No miráis? Aquí. Como el negro y el otro en rojo, 20 amperios. Y nada, chavales, ya estaríamos en condiciones para tomar medidas, que es lo que vamos a hacer a continuación y explicar cómo haremos y cómo detectar la fase del neutro, como si fuera un buscapolos, ¿no? Como dijimos al principio, con este.